¿Alguna vez has sentido la mirada helada de un desconocido en medio de la nada? Imagine estar completamente solo, a las 3 de la mañana, trabajando en una estación de servicio perdida en la carretera. La luz fluorescente sobre su cabeza parpadea con un zumbido molesto y monótono. A su alrededor no hay más que bosques oscuros, un viento frío que sacude los carteles metálicos y el silencio sepulcral de la noche. De pronto, unos faros amarillentos emergen de la penumbra. El vehículo avanza despacio, casi sin hacer ruido, y se detiene junto al surtidor más alejado. La puerta se abre con un crujido lento, y en ese preciso instante, un escalofrío le recorre la espalda. Usted comprende que la persona que acaba de bajar no es un viajero común. Quienes trabajan en los turnos de madrugada en las carreteras desiertas conocen muy bien esa sensación. La soledad nocturna tiene una forma peculiar de distorsionar la realidad. Muchas personas piensan que el mayor peligro en estos lugares aislados es un robo a mano armada. Sin embargo, los empleados veteranos saben que existen amenazas mucho más perturbadoras. Esas situaciones donde la lógica desaparece y la mente busca explicaciones desesperadas para lo que los ojos están viendo. Esta noche escuchará 5 relatos reales documentados por trabajadores de gasolineras remotas. Historias de hombres y mujeres que atendieron al cliente equivocado en el momento menos indicado. Al final de este recorrido, usted entenderá por qué el aislamiento de la carretera puede quebrantar la cordura de cualquiera. Y comprenderá por qué jamás debería mirar fijamente a los ojos de un desconocido que pide ayuda en la oscuridad. Quédese con nosotros hasta el final, porque el último relato revela un detalle que le hará pensar 2 veces antes de detenerse a cargar combustible durante la noche. La primera historia nos lleva a una pequeña estación de servicio ubicada en una ruta provincial olvidada. Carlos, un hombre de 52 años, llevaba casi una década trabajando en el turno nocturno. Estaba acostumbrado a la monotonía de las horas muertas. Le gustaba la tranquilidad de la noche, el olor a gasolina fría y el sonido del viento colándose entre los árboles. Pero la madrugada del 14 de octubre todo cambió para siempre. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Una neblina espesa comenzaba a bajar desde las colinas, cubriendo el asfalto con una capa húmeda y gris. Carlos estaba dentro de la cabina acristalada, limpiando el mostrador, cuando escuchó el sonido de un motor gastado. Una camioneta antigua, de color azul descolorido, se estacionó en el surtidor número 4. Carlos notó algo extraño desde el primer momento. Las luces del vehículo estaban apagadas, a pesar de la densa niebla de la carretera. El trabajador salió de la oficina entornando los ojos por el aire frío. Se acercó a la ventanilla del conductor esperando la orden habitual. Sin embargo, el cristal no bajó del todo. Solo se abrió un par de centímetros. Dentro de la cabina reinaba una oscuridad absoluta. Carlos no podía distinguir el rostro del conductor, solo la sombra de una gorra calada hasta las cejas. Un olor penetrante brotó desde el interior del vehículo. No era olor a tabaco ni a perfume barato. Era una mezcla nauseabunda de tierra mojada, humedad añeja y un leve matiz metálico similar al de la sangre oxidada. Carlos tragó saliva y preguntó de forma amable cuánto combustible necesitaba. El conductor no respondió con palabras. Extendió lentamente una mano delgada y pálida por la rendija de la ventana. Los dedos eran extrañamente largos y la piel lucía arrugada, como si hubiera estado sumergida en agua durante días. La mano sostenía un billete arrugado y húmedo. Carlos tomó el dinero con cierta cautela. La piel del desconocido estaba tan fría que parecía el contacto con un pedazo de hielo. Mientras el combustible fluía por la manguera, Carlos intentó mantener la calma. Pero el silencio de la noche se vio interrumpido por un sonido procedente de la parte trasera de la camioneta. Bajo una lona negra y pesada, algo se movió. No fue un movimiento brusco, sino un desplazamiento lento y pesado. Como si un cuerpo grande intentara acomodarse sobre la superficie de metal. Carlos se congeló con la manguera en la mano. Miró hacia la lona y escuchó un gemido sordo, ahogado, como si alguien tuviera la boca cubierta con cinta adhesiva. El trabajador fijó la mirada en el retrovisor lateral de la camioneta. Debido al ángulo de la luz del surtidor, pudo ver con claridad los ojos del conductor reflejados en el espejo.
El hombre no estaba mirando hacia adelante. Tampoco estaba mirando la pantalla del surtidor. Tenía la cabeza completamente girada hacia atrás, observando a Carlos con una fijación absoluta. Sus ojos no parpadeaban. Estaban abiertos de par en par, reflejando la luz blanca con un brillo amarillento e innatural. Carlos terminó de llenar el tanque a toda prisa. Dejó el boquerón en su sitio y se acercó a la ventanilla para entregar el cambio. Al estirar la mano, el conductor habló por primera vez. Su voz no sonaba humana. Era un susurro áspero, arrastrado, como si le costara respirar o como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en mucho tiempo. Le dijo que no necesitaba el cambio. Luego añadió una frase que heló la sangre de Carlos. Le dijo que tuviera mucho cuidado al regresar a casa, porque la caminata por el bosque a las 6 de la mañana solía ser muy peligrosa. Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. Él nunca le había contado a nadie la ruta que tomaba para volver a su hogar al terminar el turno. La camioneta arrancó sin encender los faros y se perdió entre la niebla nocturna. Carlos corrió hacia la oficina, cerró la puerta con llave y revisó los billetes que le había entregado el sujeto. La moneda estaba cubierta de una capa fina de lodo negro. Al día siguiente, Carlos presentó su renuncia inmediata. Nunca volvió a pisar esa carretera de noche. Nuestra segunda historia proviene de un tramo desértico de la carretera nacional. Laura, una mujer de 58 años, atendía una gasolinera aislada donde la distancia entre estaciones era de más de 80 kilómetros. En ese lugar, la oscuridad de la noche es total, profunda y envolvente. Solo la estación brilla como un pequeño faro en medio del vacío. Una noche de verano, extremadamente calurosa, el suministro eléctrico de la zona falló. Las luces principales se apagaron y solo quedó encendido el generador de emergencia. La luz era tenue y apenas iluminaba el mostrador principal. A las 3:10 de la mañana, un automóvil elegante, de color negro brillante, se detuvo junto a las bombas. No hizo el menor ruido al frenar. De él descendió un hombre alto, vestido con un abrigo pesado de lana oscura, a pesar de que la temperatura superaba los 30 grados centígrados. El hombre caminó con pasos rígidos y lentos hacia la puerta de la tienda. El sonido de sus zapatos resonaba en el asfalto seco con una monotonía inquietante. Laura lo observó desde la caja registradora. Notó que el sujeto caminaba sin balancear los brazos, manteniendo el cuerpo completamente erguido, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Al entrar en la tienda, el aire dentro del local pareció enfriarse de golpe. El sujeto no miró los estantes de mercancía. Caminó directamente hacia la caja. Su rostro era inquietantemente simétrico, pálido y carente de cualquier expresión emocional. No tenía cejas ni pestañas. El hombre colocó sobre el mostrador 3 bidones metálicos vacíos que llevaba en una sola mano, sin hacer el menor esfuerzo físico. Con una voz plana, carente de cualquier entonación o acento, el cliente solicitó que llenara los 3 contenedores con queroseno. Laura le explicó amablemente que el generador auxiliar no tenía la potencia suficiente para activar la bomba de queroseno en ese momento. Le sugirió esperar media hora a que volviera la luz principal. En lugar de molestarse o responder, el hombre simplemente se quedó inmóvil. Sus ojos, completamente negros y sin distinguir la pupila del iris, se clavaron en el rostro de Laura. Durante 2 minutos enteros, el sujeto no dijo una sola palabra. Tampoco parpadeó. Tampoco se percibía el movimiento de su pecho al respirar. El silencio en la tienda se volvió asfixiante. Laura comenzó a sentir una presión en el pecho, un pánico primitivo que le advertía que debía alejarse de esa persona. De pronto, el sujeto llevó la mano al interior de su abrigo pesado. Laura temió lo peor y retrocedió instintivamente hacia la puerta trasera. Sin embargo, el hombre sacó un trozo de papel arrugado y una pluma antigua. Escribió algo despacio sobre la barra de madera y luego colocó un billete de alta denominación junto al papel. El motor del camión emitía un chasquido metálico constante, un sonido ronco que parecía indicar una falla mecánica grave. Miguel se abrigó bien y salió al exterior para atender al camionero. El frío de la montaña le cortaba la respiración. Al acercarse a la puerta del conductor,
Notó que el estribo estaba a una altura considerable. Miguel llamó con los nudillos sobre la chapa de la puerta. La ventanilla bajó muy despacio, impulsada por un mecanismo manual que chirriaba con fuerza. Desde el interior brotó un aliento gélido que olía a humedad, aceite quemado y moho. El conductor era un hombre de edad avanzada, con la barba canosa y descuidada. Llevaba una chaqueta de cuero raída y unos guantes de trabajo desgastados. Lo que llamó la atención de Miguel fue la tez del sujeto. Tenía un color grisáceo, ceniciento, similar al de los cadáveres que Miguel había visto durante su servicio militar años atrás. El conductor no miró a Miguel. Tenía la vista fija en la carretera oscura que continuaba subiendo por la montaña. Con una voz apagada, monótona y helada, preguntó dónde quedaba la desviación hacia el pueblo de San Pedro. Miguel se quedó sorprendido por la pregunta. Conocía de memoria cada kilómetro de esa ruta. Le explicó al camionero que el pueblo de San Pedro ya no existía. Había sido evacuado y sepultado bajo las aguas de un embalse artificial hacía más de 30 años. La carretera que conducía a ese lugar había sido cortada con muros de hormigón y vallas de advertencia. El conductor no pareció comprender la explicación. Giró lentamente la cabeza hacia Miguel. Sus movimientos eran torpes, como los de una persona sufrida por un frío extremo que paraliza los músculos. El sujeto repitió la misma pregunta con las mismas palabras exactas. La misma entonación. El mismo tono helado. ¿Dónde queda la desviación hacia el pueblo de San Pedro? Miguel sintió una punzada de inquietud. Pensó que el hombre podía estar desorientado por el cansancio o sufriendo una hipotermia severa. Intentó explicarse de nuevo, señalando el mapa que tenía pegado en la pared exterior de la oficina. Fue entonces cuando Miguel miró por encima del hombro del conductor hacia el interior de la cabina del camión. En el asiento del acompañante había otra figura sentada. Era una mujer joven, vestida con ropa pasada de moda, típica de los años 70. La mujer estaba completamente inmóvil, mirando hacia el frente. Miguel notó con horror que el rostro de la joven estaba cubierto por una fina capa de escarcha blanca. Sus labios estaban morados y la piel de sus manos lucía completamente congelada. No se movía. No respiraba. El camionero, al notar que Miguel observaba al acompañante, dejó escapar un suspiro profundo y amargo. Dijo que llevaban mucho tiempo viajando y que necesitaban llegar a casa antes del amanecer. Sin esperar la respuesta de Miguel, el sujeto metió la primera marcha. El camión cisterna avanzó lentamente hacia la oscuridad de la carretera que subía hacia la presa abandonada. Miguel corrió a la oficina y tomó la radio de frecuencia para alertar a la policía de tránsito sobre un camión fuera de control en una zona peligrosa. Minutos después, una patrulla subió por la ruta siguiendo las huellas que las pesadas ruedas habían dejado sobre la nieve fresca. Miguel esperó noticias en la estación, sumido en una profunda inquietud. Una hora más tarde, la patrulla regresó. El oficial a cargo bajó del vehículo con el rostro pálido. Le informó a Miguel que habían seguido las rodadas del camión durante 3 kilómetros subiendo la montaña. Las marcas de los neumáticos continuaban en línea recta por la carretera cerrada, atravesaban la valla de seguridad oxidada, y terminaban abruptamente al borde del precipicio que daba al embalse profundo. No había huellas de frenado. No había restos de un impacto reciente. Abajo, en las aguas heladas del embalse, yacían desde 1984 los restos de un camión cisterna que se había despeñado durante una tormenta de nieve. Un accidente donde el conductor y su hija joven habían perdido la vida al instante. Miguel comprendió esa noche que la carretera guarda tragedias que se niegan a descansar en paz. Llegamos ahora a nuestra cuarta historia, acontecida en una gasolinera costera, rodeada de acantilados y expuesta a intensas tormentas marinas. Elena, una joven de 24 años en aquel momento, cubría la guardia de la noche para pagar sus estudios universitarios. El lugar era apacible durante el verano, pero en la época de lluvia se convertía en un sitio solitario y desolado. Aquel día, un temporal azotaba la costa con furia. El viento soplaba con fuerza contra los cristales de la tienda y la lluvia caía de forma implacable. Pasadas las 3:30 de la mañana, la electricidad comenzó a parpadear.
Elena estaba sola en la caja, escuchando el rugido del mar a lo lejos y el golpeteo de las gotas sobre el techo de chapa. De pronto, la puerta automática de la tienda se abrió. La ráfaga de viento helado entró con fuerza, acompañada por el sonido de una figura que caminaba despacio. Elena se levantó esperando ver a un automovilista buscando refugio por la tormenta. Sin embargo, no había ningún coche aparcado en el recinto. Quien había entrado era una mujer anciana, completamente mojada de pies a cabeza. Llevaba un vestido oscuro, viejo y desgastado, que chorreaba agua sobre el suelo limpiecito de la tienda. La anciana caminaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de cortes pequeños y arena negra de la playa. Traía consigo un saco pesado de tela de arpillera, el cual arrastraba por el piso libre en un rastro húmedo y viscoso. Elena se alarmó de inmediato. Pensó que la anciana había sufrido un accidente en la carretera o que se había desorientado en la tormenta. Se acercó a ella con una manta limpia y le preguntó si se encontraba bien, si necesitaba ayuda médica. La mujer mayor se detuvo. Tenía el cabello canoso pegado al rostro por la lluvia. Levantó la cabeza despacio y miró a Elena. Sus ojos estaban completamente nublados por cataratas espesas, casi blancas. La mujer no parecía ver a Elena, pero sabía exactamente dónde estaba parada. Con una voz temblorosa y rasposa, la anciana preguntó si podía usar el teléfono público que estaba instalado en la pared exterior del edificio. Elena le explicó que ese teléfono llevaba más de 3 años fuera de servicio. La compañía telefónica había retirado los cables tras una tormenta anterior y el aparato era solo una carcasa de metal inservible. Le ofreció usar el teléfono fijo de la tienda para llamar a una ambulancia o a la policía. La anciana negó con la cabeza lentamente. Dijo que el teléfono exterior era el único que podía conectar con el lugar a donde ella necesitaba llamar. Sin decir más, la mujer dio media vuelta, arrastrando su pesado saco de arpillera, y salió de nuevo bajo la lluvia implacable. Elena sintió una extraña mezcla de lástima y terror. Observó a través del gran ventanal de cristal cómo la anciana se acercaba al teléfono público en medio de la penumbra. La mujer descolgó el auricular oxidado y se lo llevó a la oreja. Luego comenzó a marcar números en el disco metálico. En ese instante, dentro de la tienda, la línea fija del local comenzó a sonar. El sonido del timbre era agudo y penetrante en medio de la noche. Elena dio un salto por el susto. Miró el teléfono del mostrador. Luego miró a la anciana afuera. La anciana estaba hablando por el teléfono roto, mirando fijamente a Elena a través del cristal. Con las manos temblando, Elena contestó la llamada. Al llevarse el teléfono a la oreja, no escuchó la voz de un operador ni la señal habitual de la línea. Escuchó el sonido borrascoso del mar. El crujido de maderas rompiéndose y la voz de la anciana resonando directamente en su oído. La mujer le decía que en el fondo del saco que llevaba traía las pertenencias de los marineros que jamás regresaron a puerto. Y le dijo que muy pronto, la marea subiría lo suficiente como para reclamar la gasolinera entera. Elena tiró el teléfono horrorizada. Un trueno ensordecedor iluminó el cielo y las luces de la estación se apagaron por completo. Cuando la luz de los relámpagos volvió a iluminar el exterior, la anciana ya no estaba junto al teléfono. En el suelo solo quedaba el rastro de agua de mar, arena negra y algas profundas que se extendía desde la puerta hasta la carretera desierta. Elena no esperó a que terminara su turno. Subió a su vehículo y condujo a toda velocidad hacia la ciudad más cercana. Al día siguiente, las autoridades revisaron la playa cercana a la estación. Encontraron los restos de una embarcación de madera sepultada bajo las rocas desde hacía más de 50 años. Aquella noche, Elena aprendió que hay llamadas que es mejor no responder y que la oscuridad del mar a veces camina entre los vivos. Estos relatos nos recuerdan lo frágil que es la sensación de seguridad en nuestro mundo cotidiano. Una luz encendida, un mostrador de madera y una puerta de cristal parecen protegernos del peligro exterior. Pero en la soledad absoluta de la noche, esas barreras son infinitamente delgadas. Llegamos ahora a nuestra quinta historia. El punto de inflexión de esta noche. El suceso más perturbador registrado por un trabajador nocturno en una gasolinera desierta.
Una experiencia que desafía toda explicación lógica y que dejó marcados para siempre a los investigadores que revisaron el caso. Ocurrió en la Ruta 40, en una estación de servicio aislada rodeada por kilómetros de terrenos baldíos y matorrales secos. Javier, un hombre de 49 años, llevaba 15 años trabajando en el turno de la noche. Era un trabajador ejemplar, metódico, incapaz de inventar historias o dejarse llevar por sugestiones absurdas. Aquella noche de octubre, la carretera estaba completamente muerta. Ni un solo camión había pasado en más de 4 horas. A las 3:45 de la mañana, un vehículo sedán de lujo, impecablemente limpio y de color gris oscuro, ingresó despacio en la estación. El vehículo no tenía placas de matriculación, ni en la parte delantera ni en la trasera. Javier salió de la cabina para atender el vehículo. Se detuvo junto a la ventanilla del conductor, la cual se bajó de forma suave y silenciosa. Al volante había un hombre joven, bien vestido con un traje oscuro. El sujeto tenía una sonrisa perfecta, demasiado amplia, demasiado simétrica. Parecía la sonrisa de un maniquí de escaparate. Sus ojos estaban fijos hacia adelante y no parpadeaba mientras hablaba. El conductor pidió llenar el tanque con el combustible de mayoraje. Su voz era extremadamente cortés, articulando cada palabra con una precisión matemática que resultaba artificial e incómoda. Javier activó el surtidor y comenzó a cargar la gasolina. Mientras el combustible entraba en el depósito, Javier sintió una extraña vibración en el suelo. No era una vibración mecánica del coche. Era un temblor leve, constante, similar a un zumbido de baja frecuencia que le provocaba un dolor punzante detrás de las orejas. El olor alrededor del vehículo tampoco era normal. A pesar de ser un coche moderno, olía a cera vieja, a flores marchitas y a polvo acumulado durante décadas en un lugar cerrado. El tanque se llenó. Javier cerró la tapa y se acercó a la ventanilla para cobrar. El conductor sonriente le entregó 3 billetes. Al tomar el dinero, Javier notó algo aterrador. Los billetes no estaban sucios ni viejos, pero estaban cubiertos de una capa fina de arcilla fresca y húmeda. La misma arcilla que se encuentra en los cementerios a gran profundidad. Por un impulso incontrolable de curiosidad y supervivencia, Javier inclinó levemente la cabeza y miró hacia el espejo retrovisor del lateral del coche. Debido a la inclinación del espejo y la iluminación del surtidor, pudo ver con absoluta claridad el asiento trasero del vehículo. Lo que vio en ese reflejo paralizó su corazón. En el asiento posterior había 3 personas sentadas lado a lado. Eran 3 figuras inmóviles, vestidas con ropa formal. Sus caras estaban pálidas como la cera. Tenían las bocas abiertas de par en un gesto de agonía silenciosa, como si estuvieran gritando sin emitir sonido alguno. Lo más espantoso era que tenían las manos atadas a la espalda con gruesas cuerdas de cáñamo y sus ojos estaban fijos directamente en el espejo, mirando a Javier con un ruego desesperado de ayuda. El terror se apoderó de Javier. El instinto le ordenó salir corriendo hacia la oficina. Pero cometió un error fatal. Levantó la vista del espejo y miró directamente a través del cristal tintado de la ventanilla trasera del automóvil para ver a los pasajeros cara a cara. Al mirar directamente hacia adentro, el asiento trasero estaba completamente vacío. No había nadie. No había cuerdas. No había figuras gritando. Solo el tapizado impecable del vehículo iluminado por la luz del surtidor. Confundido y aterrorizado, Javier volvió a mirar el retrovisor lateral. En el espejo, las 3 figuras continuaban allí, inclinándose hacia adelante, pegando sus rostros pálidos contra el cristal reflejado, pidiendo auxilio con gestos frenéticos. El conductor sonriente no había dejado de mirar hacia adelante con su sonrisa congelada. Sin embargo, giró los ojos hacia Javier sin mover la cabeza. Le dijo con una tranquilidad espeluznante que el espejo siempre mostraba la verdad que los ojos humanos preferían ignorar. Le advirtió que no debía decir una sola palabra de lo que había visto en ese reflejo si apreciaba la vida de su familia. El vehículo arrancó despacio y se incorporó a la carretera desierta, desapareciendo en la oscuridad de la noche sin encender sus faros traseros. Javier quedó temblando junto al surtidor, incapaz de moverse durante varios minutos. Cuando recuperó el aliento,
entró en la oficina y revisó los billetes que le había dejado el sujeto. La arcilla húmeda se había secado rápidamente, convirtiéndose en un polvo grisáceo. Al revisar los números de serie de los billetes, la policía descubrió días después que pertenecían a una serie emitida hacía más de 40 años. Billetes que habían sido retirados de circulación tras un famoso robo a un banco local que nunca fue resuelto y donde los sospechosos habían desaparecido sin dejar rastro en esa misma carretera. Javier jamás volvió a trabajar en el turno nocturno. Aquel reflejo en el espejo retrovisor le enseñó que la realidad que percibimos es solo una superficie delgada. Debajo de ella, en los lugares desiertos y olvidados, operan fuerzas y sombras que la razón humana no puede comprender. Al reflexionar sobre cada una de estas historias, nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra rutina diaria. Nos desplazamos por carreteras oscuras confiando en la tecnología, en la iluminación de nuestro vehículo y en la presencia de una estación de servicio en el camino. Damos por sentado que las personas con las que nos cruzamos comparten nuestra misma naturaleza. Sin embargo, las estaciones de servicio en las carreteras desiertas son lugares donde el mundo cotidiano y lo desconocido se cruzan con frecuencia. Son islas de luz rodeadas por mares de oscuridad insondable. Quienes trabajan allí en la soledad de la madrugada se convierten en testigos involuntarios de sucesos que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Si usted suele viajar de noche por carreteras solitarias, recuerde estas historias. Preste atención a los pequeños detalles. Observe los gestos de las personas que se cruzan en su camino. Y si alguna vez necesita detenerse a cargar combustible en medio de la nada a las 3 de la mañana, mantenga la vista en lo necesario. No mire demasiado tiempo hacia la oscuridad de los bosques. No fije sus ojos en los retrovisores de los vehículos extraños. Y sobre todo, ruegue por atender al cliente correcto. Si este recorrido por el suspenso y el terror real le ha provocado un escalofrío en la espalda, le invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Al hacerlo, se unirá a nuestra comunidad de amantes del misterio y no se perderá ninguna de nuestras futuras entregas de historias inmersivas. Además, nos gustaría conocer su propia experiencia. Déjenos un comentario contándonos si alguna vez ha vivido un suceso extraño, inexplicable o inquietante al detenerse en un alojamiento aislado, una estación de servicio o una carretera desierta durante la noche. Sus relatos son el corazón de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje y recuerde mantener siempre una luz encendida en la oscuridad.